Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno saludarles. Vamos a ir directamente al propósito de este video. El propósito de este video es ayudarle a que usted pueda estudiar un poco mejor la enseñanza del grupo de crecimiento. Es tanto para el líder o el que está dando la enseñanza, el que va a dirigir la enseñanza, o a que los miembros, todos los miembros del grupo que están conectados ahí cada miércoles en el grupo de crecimiento, que puedan llevar desarrollada su enseñanza ya. Nuestro tema que estamos estudiando es la Semana Santa. Estamos en el tiempo de la Semana Santa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo con esto? Nuestro objetivo con esto es identificar los eventos que ocurrieron en la Semana Santa, en ese tiempo entre la entrada de Cristo a Jerusalén y su muerte en la cruz. Eso es lo que se define como la Semana Santa, la última semana de Cristo en la tierra antes de morir en la cruz. Entonces, nuestro objetivo es identificar los eventos que ocurrieron en esa semana. Y para eso vamos a desarrollar, vamos a utilizar un método de estudiar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Hay varios métodos cómo estudiar la Biblia, pero vamos a utilizar el método inductivo. ¿En qué consiste el método inductivo? Consiste en estudiar un libro en su totalidad, para conocer el concepto total del libro, la enseñanza total del libro, el contexto de todo el libro. Y también lo podemos usar para estudiar un pasaje en su totalidad. Entonces, en nuestro caso vamos a estudiar todo un pasaje en su totalidad, ¿verdad? O varios capítulos que forman todo lo que es la Semana Santa. Lo vamos a estudiar. Y vamos a sacar de ahí los eventos importantes que ocurrieron en esa semana. Entonces, ¿cómo se desarrolla el estudio inductivo? Vamos a decir que 4 pasos básicos, ¿verdad? Podemos encontrar otros, pero 4 pasos básicos sencillos. El primero es leer. Lo primero que tenemos que hacer es leer todo el pasaje bíblico, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo por primera vez el pasaje bíblico, necesitamos identificar los personajes que interactúan ahí en el pasaje bíblico y los lugares importantes que ahí se mencionan y las cosas relevantes que se mencionan también en el pasaje. Después que hemos leído por primera vez y hemos así identificado esas cosas de una manera rápida, vamos y volvemos a leer el pasaje. ¿En qué consiste otra vez volver a leer el pasaje? Lo leemos cuidadosamente y ahí vamos a encontrar las acciones y reacciones de los personajes bíblicos que están involucrados en el pasaje, ¿verdad? Entonces, las acciones y reacciones de los personajes bíblicos. También vamos a encontrar aquellos lugares que nosotros necesitamos explicar qué tipo de lugares son, ¿verdad? Si hay alguna ciudad grande, pequeña, bueno, son detalles ya secundarios, pero secundarios para el tema que estamos estudiando, pues. También identificar palabras o conceptos que necesitamos explicar un poquito, ¿verdad? Como por ejemplo en nuestro caso aquí, explicar un poquito quiénes eran los fariseos. Entonces, esos necesitamos explicarlo. Y el tercer paso es resumir todo lo que obtuvimos en la segunda lectura, cuando volvimos a leer, resumir todos esos detalles y entonces ahí encontramos toda la idea de todo el pasaje. En nuestro caso, como tenemos que responder a una pregunta, porque así está hecha la enseñanza, entonces cuando estamos resumiendo, entonces vamos a contestar la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que ocurrieron en ese evento, verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo cuando estamos desarrollando la enseñanza o cuando la estamos dando en la reunión del grupo. Y el cuarto paso es la aplicación personal. ¿Qué aplica a mi vida de todo lo que estudiamos en esta enseñanza, en este pasaje bíblico? Entonces, eso es bien importante porque eso transforma nuestro carácter, nuestra forma de pensar, conocemos más al Señor y eso es lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Ok, entendiendo esos 4 pasos del estudio inductivo, entonces les quiero explicar cómo entonces vamos a desarrollar la enseñanza. Esto es también, como les dije, para cada miembro del grupo y también para el líder o la persona que está enseñando. Recordando otra vez, nuestro objetivo es identificar los eventos que ocurrieron en la Semana Santa, ¿verdad? Esos eventos importantes que ocurrieron ahí.
Entonces no nos vamos a salir de ese objetivo, porque si nos salimos vamos a encontrar otros temas interesantes dentro de las lecturas que estamos haciendo y podemos hacer ese tipo de cosas, pero no es en este momento que vamos a enfocarnos en eso, ¿verdad? Claro, es bíblico todo lo que vamos a encontrar ahí, pero no nos salgamos de nuestro objetivo, que es enfocar los eventos que ocurrieron. Y vamos a describirlos entonces, vamos a identificarlos y a describirlos. Nuestra meta es leer 11 capítulos de la Biblia, o sea, los eventos de la Semana Santa están en 11 capítulos de la Biblia del Evangelio de Lucas y de Juan. Sabemos que los relatos de la Semana Santa están en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero para esta enseñanza solo hemos escogido los capítulos de Lucas y Juan. Entonces, en la primera lección nosotros estudiamos el testimonio público de Jesús, ¿verdad? Cómo entró el Señor Jesús a dar ese testimonio público, cómo Él se manifestó, se dio a conocer en ese momento ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el evento que nosotros identificamos cuando hacemos la primera lectura? Que es Lucas 19, del 28 al 44. El evento que identificamos ahí es la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo fue la entrada de Jesús a Jerusalén? Porque también es describir ese momento, ese evento. Además de identificarlo, describirlo. Ya lo identificamos, ahora lo describimos. ¿Cómo fue? El Señor envió a los discípulos a traer el asno donde Él iba a montar y entró a Jerusalén, subido en el asno. Los discípulos ponían sus mantos y cantaban alabanzas al Señor, cantaban alabanzas y levantaban la voz. Y salieron los fariseos a decirle que se callaran. Entonces el Señor dijo, bueno, si estos callan, las piedras hablarán. Entonces ya ahí había un poco de oposición, había oposición ya de los fariseos. Y el Señor entró a Jerusalén. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de ahí? Bueno, ahí aprendemos que se cumplió una profecía que está en Zacarías, que el Mesías iba a entrar montado en un asno, ¿verdad? Entonces ahí nosotros aprendemos que Él se manifestó como el Mesías. El Señor Jesús, el Mesías de Israel, se dio a conocer. Y más las alabanzas que le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí describimos ya esa parte. Vamos al segundo evento. El segundo evento ya ocurre en el templo. ¿Qué ocurre en el templo? El Señor entra y ve que están haciendo cosas indebidas en el templo y entonces empieza a limpiar el templo. Y de una forma agresiva empieza a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque Él dice que su templo es casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Qué nos enseña esto entonces a nosotros? Pero ahí ya describimos, identificamos el evento que es limpiar el templo y ya lo describimos que el Señor entra de una forma agresiva y limpia todo lo que ahí se está haciendo de forma incorrecta. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Lo vamos a ver ya en la aplicación personal. Entonces, vamos al siguiente evento. Hacemos la lectura la primera vez, después identificamos ahí los personajes que están involucrados, después hacemos la siguiente lectura y vamos identificando aquellas cosas que describen el pasaje. Entonces, vemos aquí en esta otra parte, importante que encontramos diferentes personajes bíblicos aquí, ¿verdad? Otra vez los mismos, no diferentes, sino los mismos que habíamos encontrado en el primer pasaje de la entrada a Jerusalén, que eran los religiosos, los fariseos, saduceos y los escribas, y también los discípulos que están involucrados en el pasaje bíblico. Entonces, aquí hay algo bien interesante, hay 3 preguntas, y cada pregunta se refiere a un momento específico de todo el evento. Todo el evento es la discusión de Jesús con los líderes religiosos. Ese es todo el evento. Entonces, al leer nosotros vamos a identificar esas 3 preguntas y esas 3 preguntas nos dan el panorama o la descripción del pasaje bíblico. Entonces, nuestra tarea ahí era identificar esas 3 preguntas y ahí tenemos nosotros resumido entonces el pasaje bíblico y lo que nos enseña, ¿verdad? Realmente lo que ellos querían hacer era agarrar al Señor Jesús en algún comentario que no estaba correcto y poder arrestarlo. Ese era el propósito de los líderes religiosos.
por eso le hicieron esas 3 preguntas, ¿verdad? Que una fue acerca del bautismo de Juan, otro fue acerca de los impuestos, ¿verdad? Que si había que dar al César los impuestos, y la otra fue acerca de la resurrección. Entonces ahí ya tenemos desarrollada la enseñanza. Vamos a la aplicación. La aplicación dijimos que era aquello que aprendemos que transforma nuestro carácter, nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué cosas de lo que aprendimos hoy, de lo que estudiamos hoy, transforma nuestro carácter, nuestro pensamiento, forma nuestra vida? Número 1, que Jesucristo es el Rey y Señor, que Él es el Mesías y que debemos de adorarle y bendecirle a Él, exaltarle, porque eso fue lo que hicieron los discípulos cuando entraron a Jerusalén. Número 2, el Señor quiere limpiar nuestra vida, Él quiere purificar el templo del Espíritu Santo somos nosotros y Él mora en nosotros y quiere purificarnos a nosotros. Es la segunda aplicación. La tercera aplicación tiene que ver con la autoridad de Jesús. El Señor Jesús tiene autoridad sobre todo, tiene autoridad para responder las preguntas a los fariseos, a los religiosos de aquel momento, y Él les respondía con toda autoridad y no podían realmente rebatir ninguna de sus respuestas. Entonces, la autoridad de Jesús, ¿qué aprendemos de ahí? Pues Él tiene autoridad sobre todo y debemos de reconocer su señorío, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ese es básicamente lo que tenemos que hacer en la enseñanza. Y no tiene que durar más de 40 minutos. Y lo importante es que cada uno de nosotros, los miembros de los grupos, la llevemos ya desarrollada y ya hemos leído los pasajes y solamente podemos comentar algunas cosas conforme al líder nos está guiando, ¿verdad? O el maestro que está enseñando está guiando la enseñanza. Hermanos, yo espero que esto les ayude para que podamos estudiar las Escrituras de una forma profunda y sencilla, ¿verdad? Y podamos aprender del Señor. Que el Señor les bendiga.